Dios les bendiga ricamente, aquí estamos una vez más. Continuamos con nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos. Llegamos a nuestro capítulo 14 y vamos a observar una cosa bien interesante. Es necesario mirar bien rapidito en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 37 al 38, nos habla de que Simón, a ver, vamos a buscarlo, Lucas Lucas 7, 37 y 38. Lucas 7 habla de que Simón era un fariseo, creo que es el mismo personaje. Y habla que de una mujer pecadora que llegó y comenzó a llorar a los pies de Cristo y enjugó sus pies con lágrimas y después rompió un frasco de alabastro y ungió su cabeza de Cristo. Y aquí vemos en Marcos capítulo 14 el mismo acontecimiento, pero de un punto de vista diferente. Entremos a nuestro estudio. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, bendito Dios. Gracias por el privilegio que nos das de levantarnos un día más de vida, Señor. Gracias por el perdón de pecados que nos has dado por medio de la sangre de Cristo, Señor. Reconocemos, Señor, que somos malos. Verdaderamente heredamos la desobediencia, el pecado y el estado de muerte de Adán, Señor. Todos nosotros, Señor, heredamos esa naturaleza caída. Pero gracias a tu misericordia tan hermosa, Señor, que nos has dado, Señor, el poder recibir el perdón de pecados por la fe en Cristo, siempre y cuando reconozcamos que te fallamos, Señor. Verdaderamente gracias por esa misericordia tan hermosa. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, Señor, y edifique nuestras vidas en esa esperanza viva y verdadera de la verdad de quién es Cristo, Señor, y de lo que tenemos en Él. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aquí en esta situación dice 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Puede ser posible que 2 días después de esto que vamos a leer, en 2 días después de esta noche o de este día, iba a ser la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Vemos aquí Jesucristo en Betania. Dice, pero estando él, Jesucristo, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Acá en Lucas dice que uno de los fariseos rogó a Jesús
que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio este fariseo que le había convidado, dijo entre sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella los ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfumes mis pies. Por la razón de que acá dice que en el capítulo 14, en el Evangelio de San Marcos, que dice: en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino a una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Creo que este Simón, si acá dice que era leproso, y si en Lucas dice que este hombre lo invitó a Jesucristo a que fuera a su casa, ¿es posible que Jesucristo sanó a este hombre de su lepra? Si era leproso y están ahí a la mesa, lo más seguro, de acuerdo a la compasión de Jesucristo, es posible que lo sanó de su lepra. Lo invitó a su casa, entró ahí y ahí están sentados. El leproso ha sido sanado, está a la mesa con Jesucristo, están comiendo. Y llega esta mujer del pueblo, de la ciudad, que era pecadora, dice la palabra. Y estando a los pies de Cristo, llorando, enjugándole, lavando sus pies o mojando sus pies con sus lágrimas y enjugándolo con sus cabellos. Y después rompe el frasco de alabastro y derrama el perfume sobre la cabeza de Cristo. Y ella sigue ahí llorando a los pies de Cristo. Y le dice Jesucristo, ¿verdad?, que un señor tenía 2 acreedores y perdonó a ambos. Uno le debía más y el otro menos, y le dice: ¿cuál de los 2 crees que le amó más? Y juzga a este señor Simón que aquel al que le perdonó más es el que le amaría más. Y le dice Jesucristo: rectamente has juzgado. Básicamente, a ti te limpié de tu lepra, me invitaste a tu casa, no me diste agua para lavarme mis pies, ni siquiera me diste beso cuando entré en tu casa. Y esta mujer, desde que entré aquí, no deja de besar mis pies, de enjugarlos con sus lágrimas, y ha derramado este perfume sobre mi cabeza. Y te digo que por cuanto sus pecados le fueron perdonados, y le fueron perdonados más pecados a ella que a ti, te digo que ella ha amado más que lo que tú me has amado, porque te limpié de tu lepra. Por así decirlo, es el escenario de lo que aconteció ahí. Acuérdense una de las cosas: los evangelios no fueron escritos durante el ministerio de Jesucristo. Son cosas que sus apóstoles y las personas que los escribieron recordaron de las cosas que habían acontecido. Fue ya después de la resurrección de Jesucristo cuando los evangelios se escribieron. Es posible que este evangelio se escribió, no sé, ya
quizás cerca de la destrucción del pueblo, o quizás cerca de la destrucción del templo de Jerusalén, o quizás ya el templo había sido destruido. Por eso hace la referencia en el Evangelio según San Marcos acerca de la profecía de Daniel, que cuando vean la abominación desoladora, huyan, porque quizás no era lo que aconteció cuando el templo fue derribado. Pero sí, tengamos en cuenta que estas cosas no se escribieron en el momento que estaban pasando. No era como que, vamos a apuntar lo que está pasando, que Jesucristo entró en la casa de Simón. No fueron escritos así. Y los autores de los evangelios han escrito para testimonio, para darle el énfasis al propósito del evangelio. Cada evangelio fue escrito con un propósito y dirigido a una cierta cultura de personas. El evangelio de Mateo fue escrito a los judíos específicamente para demostrar que Jesucristo es el Mesías. El evangelio de Marcos fue escrito o fue dirigido más que nada para los romanos, o para las costumbres, o para la cultura romana, para presentar a Jesucristo como el siervo fiel. El evangelio de Lucas fue escrito con dirección, creo que me parece que a los griegos, a la cultura griega que había en ese tiempo. Y el evangelio de San Juan es una epístola universal. Fue escrita tanto como para judíos, como para los romanos, para los griegos, para los gentiles. Es una epístola universal. Juan va más allá. La epístola el evangelio según San Juan fue escrito específicamente para toda la humanidad en general. Por eso presenta a Jesucristo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, porque va dirigido a la humanidad, a aquellos que fueron criados en el principio. Y hace el énfasis que Jesucristo es el creador del cielo y de la tierra, que Él es el aliento de vida de todo ser humano. Debemos de considerar eso. Por eso no narra aquí lo mismo que narra el Evangelio de San Juan. Sí. Aquí esta mujer quiebra el brazo de un vaso de alabastro y lo derrama sobre la cabeza de Jesucristo. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Miren, es posible que un denario era el salario de un día de trabajo. Y aquí están valorando este frasco de alabastro que esta mujer quebró, que era posible vender ese perfume por 300 denarios, o sea, por el precio de 300 días de trabajo, casi el salario de un año de una persona. Verdaderamente era un frasco de perfume muy valioso, y más para aquellos que no tenían el dinero suficiente, o para los pobres. Si estas personas que dice que se enojaron porque se hizo esto, dicen que el valor más o menos de ese perfume era como de 300 denarios, o sea que era posible venderlo en esa cantidad, en el precio de lo de 300 días de trabajo. Verdaderamente podemos ver que esta mujer verdaderamente amó al Señor por lo que ella recibió de Jesucristo, el perdón de sus pecados. Pero Jesús dijo: déjenla. ¿Por qué la molestas? Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien. Pero a mí
no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en el mundo entero, o en el mundo, dice, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria a ella. Mientras esto acontece, uno de los seguidores de Cristo, Judas Iscariote, dice en el versículo 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. En otra ocasión, dice que Judas Iscariote hizo esta declaración, no porque se preocupara por los pobres, pero por cuanto él era el tesorero del ministerio de Jesucristo. Él era el que tenía la bolsa del dinero y sustraía de la bolsa lo que a él le complacía. Era ladrón también. Quizás es él el que murmuraba acerca de que si hubiera vendido este perfume y se le hubiera dado ese dinero, pues, se pudiera haber vendido en 300 denarios y se le hubiera podido dar dinero a los pobres. ¿Para qué se hizo este desperdicio? Quizás fue Judas Iscariote el que se enojó porque pudo haber visto que ahí había lucro, había ganancia. Si vendían ese frasco de alabastro, se lo hubieran dado a él, lo hubieran vendido sin romperlo, sin derramarlo, y hubieran conseguido hasta 300 denarios, y de ahí verdaderamente se hubiera echado unos cuantos denarios en la bolsa Judas Iscariote. Es posible. Miren lo que declara en el Evangelio de Lucas, y vamos a observarlo a la luz de los dos pasajes. Uno de los fariseos rogó, dice Lucas 7, 36 en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo entre sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, dice. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entró en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente
sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Si pudiéramos hacer una analogía de los dos pasajes juntos, vemos un contexto más hermoso. Creo que es el mismo. Creo que es el mismo hombre. Sí. Creo que es el mismo hombre en ambos pasajes. Creo que es la misma mujer en ambos pasajes. Sí, y creo que el que la hacía de emoción, que se podía vender en 300 denarios ese frasco de perfume, es Judas Iscariote, porque podía echar dinero de ese junto. Ahora bien, vamos a analizar el pasaje de esta manera. Verdaderamente aquí vemos que cuando una persona está agradecido de lo que ha recibido de Jesucristo, está verdaderamente agradecido con lo que el Señor ha hecho en su vida y lo que Cristo nos ha dado. Verdaderamente no consideramos las riquezas para servirle al Señor. No consideramos en que es mucho dinero. No puedo gastar tanto. Los diezmos es mucho dinero los que puedo invertir en él para el Evangelio de Cristo, para la iglesia, para que el Evangelio siga siendo predicado. Voy a dar una limosna solamente, porque su corazón verdaderamente no está en la posición correcta. Aquí vemos que esta mujer no escatimó. Y creo que esta mujer sabía cuánto valía ese perfume. Quizás era más de 300 denarios. Porque ahí dice que se podía haber vendido ese frasco en 300 denarios. Por más de 300 denarios. O sea, por más de esa cantidad. Por más de 300. Y esta mujer verdaderamente amó a Cristo por lo que ella recibió. Ella sabía quién era sin Cristo. Ella sabía qué era su vida y que no era merecedora del perdón de pecados porque era pecadora. Quizás era una prostituta. No lo sabemos. Sí. No lo sabemos. Pero aquí podemos ver verdaderamente que esta mujer valoró más lo que Cristo hizo por ella que lo que ella poseía. Creo que quizás era lo más valioso que tenía esta mujer. Es posible que si era prostituta, ese frasco de alabastro, ese perfume, lo compró con sus ganancias de su inmoralidad, de su vida. Sí. Y quizás era algo tan precioso para ella, tan valioso, que no le importó verdaderamente entregarlo por amor a aquel que le había perdonado sus pecados, por aquel que fue misericordioso con ella. Sí. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente no queremos
darle al Señor verdaderamente lo más valioso que tenemos en nuestra vida. No sé lo que sea, tu dinero, tu trabajo, tu posición social, tu posición económica, tu puesto en este mundo, qué sé yo, tu dinero, tu casa, tu familia. Y creo que no lo hacemos porque verdaderamente no hemos hecho conciencia de lo que tenemos en Cristo. Sí. Yo reconozco que yo soy un pecador. Sin Cristo es lo que soy. Y aún con Cristo soy un pecador. He sido justificado gratuitamente por la misericordia de Dios, por la sangre de Cristo. He sido perdonado no porque soy bueno, no porque predico el Evangelio. He sido perdonado porque Jesucristo, por amor al ser humano, por amor a ti, por amor a mí, fue a la cruz del Calvario a dar su vida para darnos el perdón de pecados, para pagar el precio para que todo ser humano pueda ser salvo de la condenación venidera. Es un regalo tan hermoso lo que Jesucristo nos ha dado, y que verdaderamente no lo valoremos, no rindamos o no pongamos a los pies de Cristo por amor al amor que Él ha tenido para con nosotros, y que no pongamos verdaderamente lo más valioso que tenemos nosotros a los pies de la disposición de Cristo, por gratitud, por amor a aquel que dio su vida para perdonarnos. Verdaderamente es para vergüenza de nosotros. ¿Verdaderamente le amamos? Analiza tu vida. Analizo la mía. A mí no solamente me perdonó un pecado, o dos, o tres. Él murió y dio su vida y pagó por la multitud de mis transgresiones contra Dios. Si los pudiera enumerar, no sé qué número tan grande llegara verdaderamente. Yo no lo sé en qué número específicamente de las veces que he pecado contra Dios. ¿Cuántos pecados he cometido contra Dios y cometo? Y la sangre de Cristo me perdonó toda esa multitud de pecados y de mis transgresiones que he cometido ante los ojos de Dios. ¿Cómo verdaderamente no amarle? ¿Cómo no verdaderamente entregarle a Cristo verdaderamente lo más valioso, nuestras posesiones que tenemos? Pedro en una ocasión le dice a Jesucristo: Señor, nosotros hemos dejado todo. ¿Qué tendremos, verdad, en el reino de los cielos? Cuando dice Jesucristo: de cierto les digo que no hay ninguno que deje padre, madre, hijos, hijas, esposa, esposos, hombre, mujer, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Y esta mujer verdaderamente creo que recibió 100 veces más el precio de lo que ella derramó sobre la cabeza de Cristo para ungirlo para su sepultura. Ella inconscientemente lo hizo, ella no sabía que lo estaba ungiendo para ungir su cuerpo para la sepultura.
Por cuanto era el día de la preparación de la Pascua, lo tuvieron que descolgar del madero inmediatamente, enrollarlo y echarle ahí lo que tenían a la mano y meterlo en la tumba. Y esta mujer, antes de que Cristo estuviera en el madero, antes de que lo envolvieran en las sábanas, lo ungió para su sepultura, preparó su cuerpo para el sepulcro. Él mismo lo dice, déjenla, no la molesten. Ella ha hecho esto para prepararme para mi sepultura. Porque no iban a poder hacerlo, aún los que decían que lo amaban. Por cosas del tiempo, sí, por cuestiones de tiempo, no iban a poder hacerlo. A Laura, bendiciones, Dios le bendiga. Jorge, Sofía, gracias por sus saludos, amén. Gracias, amén. Dios es bueno, amén. Verdaderamente, todos nosotros sabemos lo bueno y lo malo de nuestras vidas. No es necesario ir a un instituto, a una escuela, para que nos enseñen verdaderamente a saber la maldad de nuestras vidas, para recapacitar, para reconocer verdaderamente nuestra vida de pecado ante los ojos de Dios. Aún sin conocer la Biblia, sin conocer las Escrituras, podemos verdaderamente reconocer el pecado de nuestras vidas, la maldad, la multitud de nuestras transgresiones. Ayer compartía con mi niño, quise sembrar una esperanza de la vida eterna en él. Sí. Él solo tiene 10 años, 11 años. Y tenía en mi corazón verdaderamente desde hace mucho tiempo tener una plática con él, hablarle de la verdad, de la humanidad, de nuestro estado en el que nos encontramos, y me fui a un cementerio con él. Y ahí le hablé la razón, el por qué la gente muere. Que esa es la herencia que nosotros recibimos de Adán, como hijos de Adán. Sí. Le digo, ahí está. Le digo, ese es el fruto de la verdad de nuestras vidas. Ese es el verdadero estado verdaderamente en el que nos encontramos como seres humanos, infectados de desobediencia, de pecado y de muerte. Y el cementerio es el testimonio de que verdaderamente le fallamos a Dios. Y le hablé de la resurrección de los muertos. Y me decía que si se iban a levantar como zombies de ahí. Le dijo, mi hijo, no. Porque los zombies que sacan en las películas o en los videojuegos, esos son cuerpos de muertos caminando. Le digo, el Señor, un día todos los cementerios van a ser vaciados. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonarnos. Él venció la muerte. Y quise sembrar esa esperanza en Él.
Terminé con lágrimas después de que terminé de compartirle, porque verdaderamente ignoramos, hermanos, o no hacemos caso de la seriedad del pecado y de la maldad del ser humano sin Cristo, sin Dios. De la seriedad de qué es nuestra vida. Nuestra vida no es de nosotros, hermanos. La vida Dios nos la dio. Él es el que sopló el aliento de vida en un puño de tierra. Y he aquí este puño de tierra hablando aquí delante de ustedes, solamente posible por el aliento de vida que Dios nos ha dado. En Adán nosotros heredamos el aliento de vida del Dios vivo. Y pensamos que es cosa injusta que Dios juzgue nuestras obras malas que nosotros hacemos con nuestra vida, si no es nuestra. Es la vida de Él. Es la vida de Él. ¿Cuánto valoras lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Serías capaz de derramarlo como una fragancia, un olor grato delante de la presencia de Él, en alabanza, gloria, honra a Él por lo que Él ha hecho por ti? ¿Serías capaz de poner a la disposición de Cristo lo más valioso que consideras en tu vida? No queremos poner ni siquiera el 10% de lo que ganamos para el servicio del reino de Dios, para que el Evangelio se predique, porque nos duele en el corazón. ¿Será porque no hemos valorado verdaderamente el amor de Cristo para nosotros? ¿Será que nos perdonó poco y por eso amamos poco? ¿Será que cuando consideramos el perdón de pecados para nuestras vidas, consideramos que Dios perdone mi adulterio y no considero que la mentira es pecado en mi vida? La mentira, la falsedad, el orgullo, un corazón altivo, el resentimiento, el odio que tengo contra otras personas, Dios lo mira como el corazón de un homicida. ¿Será que nada más valoro que Dios me perdone el adulterio o la fornicación de mis pecados y no valoro que Él también me ha perdonado lo mentiroso que soy, los deseos malvados y perversos de mi corazón, de mi mente, todo pensamiento inmoral que hay en mí? Si ponemos junto todo el paquete de todas las cosas, de los deseos de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y de nuestras obras que no le agradan a Dios, y que Dios nos ha dado el perdón de todas esas cosas de nuestras vidas y verdaderamente las hemos reconocido y pedidole perdón a Dios, y nos ha cubierto con la sangre de Cristo,
y nos ha considerado cosa valiosísima para Él, hasta tal grado que dio su vida por nosotros. Y no queremos sacrificar lo más valioso que tenemos. No queremos tomar el paso que esta mujer tomó. Sí, Laura, creo que en el Evangelio según Mateos, llévate el bus tuyo. Sí. En el Evangelio, creo que según Mateo, habla de que era María, la hermana de Marta y de Lázaro. Habla también, parece que es la misma a la cual Jesucristo había expulsado, sacado de ella 7 demonios. Creo que verdaderamente esta mujer estaba vendida a una inmoralidad sexual. Creo que era una prostituta no solamente por necesidad de ganancia económica, pero es posible que era por placer, porque ese era su estilo de vida, que eso era lo que ella era. Es posible que es la misma. Acuérdense que el Evangelio también de Mateo dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Cuando Lázaro murió, y dicen la gente al mirar que Jesucristo lloró cuando le enseñaron el sepulcro. Dice la Escritura, Jesús lloró, el versículo más pequeño de la Biblia. Jesús lloró. Y dice, las gentes que miraron y dicen, mirar cuánto le amaba. Y no podía este que sanó al ciego hacer que Lázaro no muriera, decían los que estaban ahí. Jesús todavía se esperó y llegó hasta los 4 días después de que lo habían sepultado. Y ahí se para delante de la tumba. Y le dice, quiten la piedra, y le dice su hermana, Señor, no, porque ya apesta. Y le dice Jesucristo, ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tu hermano resucitará. Y decía ella, yo sé que resucitará en el día postrero. Y Jesucristo le dice que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esa realidad? Aunque estés muerto en tus delitos y pecados, si los reconoces y te arrepientes delante de Dios, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Sí. ¿Cuánto amas a Cristo? ¿Estamos dispuestos a valorar más a Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros, que nuestras riquezas, nuestro dinero, nuestro tiempo?
Miren el Judas Iscariote que mira la oportunidad de entregarlo. Se le fue la oportunidad de vender ese frasco de perfume por más de 300 denarios y darle algo a los pobres porque él se quería echar algo en su bolsa porque era ladrón. Hasta tal grado que se fue con los sacerdotes para entregarlo. Ellos los sacerdotes al oír esto se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Hasta aquí nos vamos a quedar, tengo que concluir. ¿Cuánto estás dispuesto tú a sacrificar y poner a los pies de Cristo por lo que Él ha hecho por ti? ¿Cuánto estás dispuesto tú a poner a la disposición para el avance del Evangelio, para el avance del reino de Dios en este mundo de pecado y de muerte, por amor a lo que Dios ha hecho por nosotros? Dice la Escritura que porque de tal manera Dios nos ha amado, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida es pasajera. La multitud de tus riquezas, de tus posesiones, perecerán. Pero el amor y la salvación que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo son para vida eterna y permanecen para siempre. Ningún ser humano va a ser salvo porque es bueno, porque va a la iglesia, porque predica la palabra, porque ora, porque ayuna. Nadie va a recibir la vida eterna por su fidelidad a sus costumbres religiosas. Hemos recibido la vida eterna por la fe en Jesucristo al reconocer verdaderamente nuestra vida de pecado y de muerte y haberle pedido perdón a Dios y vivir con esa convicción de que sin Cristo, la mera verdad, somos reos de condenación, somos leña para el lago de fuego. Yo no he vivido mi vida para darle la honra a Dios con mi vida. Desde mi niñez, yo recuerdo las veces que pecaba. Fui vendido verdaderamente a pecar contra Dios sobremanera,mente grande y fea la situación desde mi niñez. Me acuerdo cuando pecaba y lloraba y le pedía perdón a Dios y sentía que Dios nunca me iba a perdonar, porque nunca encontré verdaderamente la seguridad del perdón de mis pecados. En una costumbre religiosa que tenía. Nunca. Hasta que el Evangelio verdaderamente Dios me permitió comprenderlo y entenderlo. Y no se trata de que, porque yo comparto estudios bíblicos aquí, que por eso tengo el favor de Dios, porque la gente así lo confunde por causa de la religión. El homicida, el padre que ha violado a sus propias hijas, puede recibir la misericordia de Dios en su vida. Cristo murió por él, Cristo lo perdonó. Si él se arrepiente,
de su vida de pecado y le pide perdón a Dios, sus pecados le son perdonados y puede ser salvo, no por bueno, porque es un depravado, porque es un hombre con una inmoralidad tan fea, tan asquerosa, porque hay padres que llegan a violar a sus propias hijas. Hay hermanos que llegan a violar a sus propias hermanas y a sus sobrinas. Y van a ser salvos siempre y cuando se arrepientan, reconozcan su vida de pecado y le pidan perdón a Dios y pongan su fe en Jesucristo. Y alcanzarán y heredarán la vida eterna. No por buenos, sino porque Dios es bueno. El reino de Dios estará lleno de pecadores que le creyeron a Dios y se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios. En el cielo no hay buenos, solo Dios. Hay pecadores como tú y como yo, que heredamos esa naturaleza de pecado de Adán, justificados por la fe en Dios y por la sangre de Cristo solamente. Es bien fácil llegar a levantarse el orgullo en nosotros de que yo sí soy salvo y el homicida no, la prostituta no, el mentiroso no, ni el borracho, ni el leproso, pero yo sí. Cuando todos estamos en el mismo barco. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos esclavos al pecado, a la desobediencia, a la maldad, sin Cristo. Cuando reconocemos nuestra vida de pecado, esa naturaleza está en nosotros. Seguimos en este viejo hombre enviciado a desobedecer contra Dios. Y solamente valorando el amor que Dios ha tenido para con nosotros podemos verdaderamente permitirle a Dios que gobierne y domine ese viejo hombre que está viciado a la desobediencia, a esa vida de pecado y de muerte. Es por amor solamente. Padre bendito, gracias Señor te damos. Glorifícate Señor tú en nuestras vidas. Ayúdanos Señor a reflexionar, a reconocer lo que ha sido nuestra vida sin ti, en esa vida de desobediencia, de pecado y de muerte Señor. Y ayúdanos a valorar Señor la sangre preciosa de Cristo que fue derramada para perdonarnos, para darnos un perdón que no merecemos, Señor. Ábrenos los ojos, sácanos de las costumbres religiosas, Señor, de que yo debo de hacer esto o aquello para que mis pecados me sean perdonados, Señor. Si la religión en la cual confías te dice tienes que hacer una penitencia de esto o de aquello para que tus pecados te sean perdonados, te están diciendo que la sangre de Cristo no vale nada, que tú tienes que alcanzar el perdón de tus pecados por medio de tu esfuerzo, por medio de lo que tú hagas. Si te dicen que debes de hacer una penitencia de tantos rezos, tantas repeticiones de palabra para que tus pecados te sean perdonados, indirectamente te están diciendo que la sangre de Cristo no es suficiente para que recibas el perdón de pecados. Es una doctrina de demonios. Tus pecados te han sido perdonados desde antes de que tú le pidas perdón a Dios. Cristo ya murió, Cristo ya te perdonó. Él ya pagó el precio para que toda
toda la humanidad pueda recibir el perdón de pecados siempre y cuando reconozcan su vida de pecado y de muerte en la cual estamos vendidos y sujetos bajo la esclavitud de la desobediencia, la cual Satanás lo sujetó al hombre para destruirlo, para volver al polvo de la tierra aquello que Dios levantó del polvo de la tierra para gloria a su nombre. Y Satanás lo sujetó a esclavitud, a desobediencia, para volver ese polvo de la tierra que Dios le dio vida y fue el hombre un ser viviente, para volverlo de vuelta al polvo de la tierra, triunfando contra la obra perfecta que Dios creó. Pero Dios se ha vuelto a glorificar, a levantar a Cristo de los muertos, porque esa es nuestra esperanza viva de que Dios no dejará nuestros cuerpos en la tumba para siempre. A mi hermano en Cristo, ¿quieres fortalecer tu fe? Te voy a aconsejar, hermano, ve a un cementerio. Ve a un cementerio y reflexiona ahí lo que Cristo te ha dado. Ve a un cementerio y ve el poder de la sangre de Cristo, que un día ese cementerio será vaciado por el amor que Dios ha tenido para la humanidad. Y aquello que Satanás quiso destruir, Dios se va a glorificar, porque todos los cementerios serán vacíos a la voz de su palabra. Cuando Dios declare su palabra, y así como habló delante de la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Así se pararán las nubes y llamará tu nombre si ya estás en la tumba, y te levantarás. No por bueno, no porque tú sí viviste la vida justa y agradable ante los ojos de Dios, pero por cuanto Él la vivió por ti y Él pagó el precio para perdonarte, para santificarte, para levantarte con poder, para que se manifieste la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para gloria y honra a Dios. ¿Crees esa verdad? Mi hermano, mi hermana, esa verdad no tiene religión. Esa verdad absoluta no tiene denominación. Verdaderamente Cristo vino a establecer una religión. Verdaderamente Cristo ha venido y dado su vida para hacer una religión. Por eso es que no encontramos la verdad, porque la buscamos en la doctrina de los hombres. La buscamos en la religiosidad del hombre, queriendo el hombre hacer cosas para alcanzar la salvación y el perdón de Dios. Cuando lo único que debemos de hacer es reconocer nuestra vida de pecado, pedirle perdón a Dios y vivir una vida en la santidad que Él nos ha dado, por gratitud, no para alcanzar la salvación, no para que sea salvo, pero por cuanto ha sido llamado a ser salvo. Y en gratitud por amor. Y de la misma manera como quebró esta mujer este frasco de alabastro, así debes de quebrar tu vida y arrepentirte y pedirle perdón a Dios, para que llegue ese aroma agradable ante Dios y te perdone, te reciba
le unjas con gloria y honra su nombre, al reconocer la verdad de tu vida en tu pecado y al pedirle perdón a Él. Amén. Amén. Nos vemos. Ya mi esposita se fue, yo me voy a quedar a descansar otro rato. Estoy cansado. Que Dios les bendiga ricamente, cuídense. Jorge, Sofía, les amo. Laura, Bustamantes, bendiciones. Saludos hasta Suiza. Sí, amén. Elmer, Gonzalo, Mercedes. Gracias por acompañarme. La mera verdad me son de aliento. Creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Y ve a un cementerio, la mera verdad te lo recomiendo. Ve a un cementerio y lee los pasajes donde Cristo dice que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Medita en el Evangelio, medita en lo que Dios nos ha dado. Él nos ha dado la victoria sobre el imperio de la muerte, el imperio que Satanás estableció en la humanidad. Amén. Ve y hazlo y vas a ver que tu vida será diferente. Te fortalecerá tu fe. Y ora y clama ahí de esa victoria. Y dale gracias a Dios de que un día no dejará tu cuerpo en ese lugar para siempre. Amén. 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 Bueno, nos vemos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Bendiciones. Bye. Sí, gracias por sus comentarios. Les amo en el amor de Cristo. Amén. Bendiciones.